Albert Rivera, president de Ciutadans. Bona tarda a tothom. La veritat és que estem vivint i tenim la sort de viure, deia abans la Sònia, un moment apassionant, un moment històric, i potser som afortunats perquè sobretot tenim il·lusió. És a dir, jo crec que en aquesta vida, com més t'acostes als teus somnis, més a prop estàs d'aconseguir-los. Quan més treballes per aconseguir-los, més fàcil és que arribin. I quan més t'acostes a les teves pors i als teus problemes, més fàcil és que t'acabis caient també i pots caure en aquesta por. I nosaltres crec que en aquest moment on legítimament molta gent té por, on hi ha gent preocupada per la situació política normal, no només preocupada per la situació política, preocupada per la situació a casa seva, o al seu compte corrent, o a la seva empresa, o a la seva família, jo crec que és moment no de que els polítics i la política aportin més por i més problemes. És el moment d'ajudar a la gent a solucionar problemes i no inventar-ne de nou. Però bé, estem aquí bàsicament perquè un president que va de número 4, com Carlos en una llista, un president amagat, en una llista electoral, amagat de la seva mala gestió, de la seva corrupció, del seu desastre des del punt de vista electoral, ens ha portat fins aquí. I davant d'aquest repte, que a mi no m'agrada, ho reconec, a mi m'agradaria no estar avui aquí perquè voldria dir que no hi havia eleccions anticipades, voldria dir que no ens fem triar els catalans entre el nostre pare i la nostra mare, i ho dic figuradament i literalment, perquè no volem triar entre l'orgull de ser catalans i també l'orgull de participar del projecte comú espanyol i europeu. Però hem arribat fins aquí perquè ho han volgut uns altres, no perquè ho han volgut nosaltres. I no només hem arribat fins aquí amb això, sinó que alguns volen fer trampes comptant a la seva manera la democràcia. És a dir, primera mentida, primera trampa, el que és de tots ho decidim uns quants. És a dir, la sobirania que resideix al conjunt del poble espanyol. Alguns volen que allò que és de tots, les fronteres, la sobirania, les decisions col·lectives d'Espanya, es decideixin en una part d'Espanya, obviant la resta. Primera mentida, primera trampa, no? del marc polític on ens porta Artur Mas. Segona trampa, ho decidirem en unes autonòmiques, perquè no tenim competències, lògicament, sobre la sobirania nacional que resideix en el conjunt del poble espanyol. Ens saltarem les lleis si cal quan acabi tot aquest procés. I si hi ha algun problema amb els ciutadans, i si tenen problemes que s'aguantin, perquè a mi és igual, l'important és aconseguir l'objectiu. I tercera trampa, no comptarem vots, comptarem escons que m'interessen més. És l'última trampa ja, que és cinisme pur des del punt de vista polític. És a dir, no només no respecten la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, no només no respecten que estem davant d'un procés autonòmic i no d'un referèndum, sinó que a més ens diuen que els vots de les persones no valen igual. I saben vostès per què fan aquesta trampa? Perquè Catalunya és l'única comunitat autònoma sense llei electoral. Alguns volen declarar la independència i encara no s'han donat d'alta a la llum i a l'aigua. Perquè la casa, per entendre, poden marxar de la casa i encara no s'han donat d'alta. Perquè el primer que fa una autonomia o qualsevol espai democràtic és gestionar una llei electoral. Per què Catalunya és l'única comunitat autònoma d'Espanya, de tota Espanya, que no té llei electoral? No penses que és una mica estrany? Saben per què? Perquè l'actual sistema per comptar vots i escons beneficia els independentistes. Això és fer trampa, senyor Mas. Això és jugar amb les cartes marcades. I ja li avanço aquí i que prenguin nota d'una iniciativa sense precedents a Catalunya, que li avanço que ens comprometem a Ciutadans. Si Ciutadans crea una majoria alternativa i governa, Ciutadans farà la primera llei electoral de la història de la democràcia a Catalunya on els vots seran tots iguals i tots valdran igual. Eso que ven ustedes en los periódicos estos días, ¿no? Que nadie entiende. O sea que tienen un 40% de intención de voto o un 38% y tienen mayoría absoluta. Cosa más rara. Pues claro, porque en algunos sitios los votos valen menos. Y sus votos, los de la ciudad de Granollers, los de la provincia de Barcelona, valen menos que otras partes. ¿Por qué?
porque se hizo de esta manera en el año 79, no se ha querido actualizar para seguir beneficiando a una parte del Parlamento, y les pongo un ejemplo. Esquerra Republicana, con un 13% de voto, tuvo 21 escaños en las últimas elecciones. Con un 13% de voto, 21 escaños. Ciudadanos, le costó el doble cada escaño, prácticamente. Nos costó el doble. Los votos de Ciudadanos cuestan el doble que los de Esquerra Republicana. Claro, o sea, estos señores quieren jugar al parchís, pero se comen una, se cuentan 20, pues se cuentan 30. ¿eh? Y no. Lo primero que vamos a hacer si ganamos es hacer una ley electoral donde los votos valgan igual. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una ley electoral donde ustedes decidan. Dret a decidir, pues vamos a decidir. Vamos a decir quiénes son nuestros diputados. Los partidos que no hacen primarias, los partidos que no son democráticos, van a tener que hacer primarias. No va a ser un capricho, va a ser una obligación por la ley. Y segundo, va a haber listas desbloqueadas, listas abiertas. Quiere decir que ustedes podrán premiar y castigar el trabajo de los diputados, que ya está bien de colocar a gente en listas que no hace nada, que no trabaja, que no aparece por sustitución y que encima están imputados en casos de corrupción política y se esconden en la lista. Vamos a poder votar personas y partidos, y todos los votos de Cataluña van a valer exactamente igual. Y les digo una cosa, para quien no se lo crea, en Murcia, donde Ciudadanos es decisivo para la mayoría parlamentaria, pactando con la oposición, con el PSOE y Podemos allí donde gobierna el PP, hemos hecho una ley electoral después de 22 años en Murcia, y hoy los votos de los murcianos valen igual en todas las partes de la región de Murcia. Y eso lo ha conseguido Ciudadanos. Ni Podemos, ni el PP, ni el PSOE, ni nadie. Ciudadanos. Y como lo hemos hecho en Murcia, imagínense si no lo haremos en Cataluña, donde esa forma de contar votos hace que hoy algunos pretendan, fíjense qué cosa más cínica desde el punto de vista político, pretendan separarnos de nuestro país, cambiarnos de pasaporte, de nacionalidad, quitarnos nuestros derechos, quitarnos nuestras pensiones, todo con un 40% de los votos frente al 60% que está en contra. Esto no es de recibo ni de derecho. Así que yo creo que el señor Mas, si no consigue la mayoría de votos, tiene que dimitir el 27 de septiembre. Se acabó, señor Mas. El de Artur Mas tenía 62 escaños y se quedó en 50. Acuérdense de las encuestas que le daban mayoría absoluta. Luego hablaremos de la participación en las encuestas. Acuérdense. Mayoría absoluta, con los brazos abiertos salía en el cartel, mayoría. Iba a abrir el Mediterráneo para ir a Ítaca todos juntos. Bueno, pues se quedó en naufragio, porque tenía 62 escaños, se quedó con 50. Y las encuestas dicen que va a perder otros 20, porque recuerden que Convergencia está escondidita dentro de la lista sorpresa, del Kinder sorpresa, como dice Carlos Carreras. Bueno, pues dentro de esa lista sorpresa, Convergencia y Esquerra, hoy la mejor encuesta les da 10 escaños menos juntos que en 2012. Así que no estamos tan mal, que diría un presidente del Barça en su día. No estamos tan mal. Porque resulta que los que dicen que van a liderar y no sé qué mayoría, pierden 10 escaños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por tanto? Ir a votar. Porque aunque las reglas de juego estén trucadas, aunque no juguemos en igualdad de condiciones, aunque convoquen un 11 de septiembre y utilicen la diada de todos para hacer una manifestación separatista y retransmitirla en la tele pública 7 horas solo. Aunque hagan eso, 7 horitas, así, una cosa de nada. Aunque hagan todo eso, aunque convoquen en un puente para que la gente se vaya a la playa, a la montaña, como es el puente de la Merced, que todos saben, a pesar de todo eso, les vamos a ganar. Pero para ganar, señores, no vale quedarse en casa. Si quieren ir a la playa, a la montaña, yo lo respeto. Pero, por favor, vuelvan antes. Vuelvan con tiempo. No, lo digo en serio, Las últimas municipales, hay mucha gente que se arrepiente de no haber ido a votar por lo que ha pasado en algunos ayuntamientos. Dice, madre mía, la casualidad. Ven algunos resultados, en Barcelona, que se lo digan algunos, que se fueron a la playa y lo que se han encontrado, otra sorpresa. Bueno, pues como no queremos sorpresas, el 27, aunque se vaya la gente de puente, aunque haga buen día, aunque haga mañana, a votar. Porque lo que más le duele a Artur Mas es que inundemos de votos naranjas las urnas. Si nos ataca, si nos critica, si no le gusta a Ciudadanos, básicamente porque somos los únicos, como decía Carlos, que podemos ganar este partido. Así que, señores, si Artur Mas no quiere participemos, que participemos. Así es muy sencillo, no falla. Porque si él lo que quiere es dividirnos a los catalanes, si lo que quiere es que renunciemos a lo que somos, catalanes, españoles, europeos, si quieren que renunciemos a nuestra cultura, a nuestro origen, a nuestra gente, a nuestra tierra, hagamos justo lo contrario de lo que nos pide el señor Mas, que es ir a votar masivamente el 27. Y les digo una cosa, el próximo 27 de septiembre
No nos estamos jugando quién es catalán y quién no lo es. Aquí somos todos catalanes. Nos estamos jugando qué Cataluña queremos. No nos estamos jugando la autonomía de Cataluña, ya tenemos autonomía. No nos estamos jugando la defensa de la lengua catalana, ya es nuestra lengua la lengua catalana. Que no nos engañen, que no nos confundan. Lo que está en juego es si renunciamos a todos los lazos históricos, sociales, económicos, familiares, culturales con nuestros compatriotas del resto de España, y si nos quitan el pasaporte